Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 6, donde dice: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Vemos aquí una nueva pregunta retórica que expresa otro modo de los derechos que el apóstol tenía, el de servir en el Evangelio sin necesidad de trabajar para conseguir el sustento cotidiano. En la referencia incluye a Bernabé, su compañero del primer viaje misionero, y la actividad que estaba desarrollando en ese campo. Sobre esto escribe Hoffman cuando dice que quizás lo que el apóstol tenga en mente es que en la primera gran gira misionera, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, los capítulos 13 y 14, Bernabé y Pablo no recibieron ayuda alguna de la iglesia en Antioquía, sino que se les dejó a sus propios esfuerzos para que emprendan la misión y a cuenta de ellos mismos. No fue sino hasta que la iglesia de Filipos quedó arraigada que Pablo recibió apoyo financiero. Fin de la cita de Hoffman. No hay duda que Bernabé no había sido llamado al apostolado, como lo fue en cambio Pablo, pero por su colaboración en la obra del apóstol de los gentiles, está como comprendido en su apostolado. Es una relación como la que aparece, por ejemplo, Gálatas capítulo 2 y versículo 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en enseñar de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El problema afecta a ambos, como era el de recibir los recursos para su vida cotidiana sin necesidad de trabajar secularmente, en paralelo con la misión. Con todo, lo que el apóstol desea es que los corintios comprendan que la situación del sostenimiento de los que sirven en el Evangelio corresponde a las iglesias y en especial a las que son directamente beneficiarias. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Comienza diciendo este versículo: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Note que para ilustrar la enseñanza toma aquí el apóstol 3 ejemplos de la vida secular, formulándolos mediante preguntas retóricas. El primero es el de un soldado que no tiene que ocuparse de sus propias provisiones, las recibe del ejército que le ha contratado para servir. La paga del soldado le permite vivir para agradar a su jefe, como dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Note que Pablo formula aquí el ejemplo preguntando cuándo hubo uno que sirva en el ejército a sus propias expensas, ya que una cosa semejante sería completamente impensable. Continúa diciendo este versículo: ¿quién planta viña y no come de su fruto? El segundo ejemplo lo toma de la práctica agrícola, presentándose quien planta un viñedo y no come del fruto que las vides producen. El propietario tiene derecho a comer del resultado de su trabajo. De esa misma manera, el siervo de Dios que trabaja en la viña del Señor tiene derecho a comer su fruto. ¿Acaso en la mente de Pablo estuviera la pregunta que Moisés formulaba en la ley sobre la guerra, cuando dice:
¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Deuteronomios capítulo 20, versículo 6. Continúa diciendo este versículo: ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Una tercera ilustración aquí ahora la toma del pastor, ya que el que pastorea un rebaño de ovejas toma de la leche que produce. Es uno de los privilegios o incluso de la recompensa propia del trabajo pastoral. El apóstol tomó estos tres ejemplos porque, en cierto modo, lo identifican como el trabajo que está realizando en el ministerio. Note que está como soldado, involucrado en una continua batalla. Segunda de Corintios capítulo 10 y los versículos 3 y 5. También está en un servicio continuado. Primera Timoteo capítulo 1 y versículo 18. También lo está a plena dedicación. Segunda de Timoteo capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Como labrador, se ocupa de plantar en el campo de trabajo de Dios. Capítulo 3 versículo 6. Y como pastor, está cuidando del rebaño de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 26 al 31. Por consiguiente, en base a estas tres áreas de trabajo en la que está involucrado, tiene derecho propio para participar de los beneficios materiales de esa obra, recibiendo lo necesario para poder trabajar en los distintos modos de la obra de Dios. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Comienza diciendo este versículo: ¿digo esto solo como hombre? El apóstol hace notar a los lectores que no está diciendo las cosas anteriores como si fuese un pensamiento propio del hombre, ya que no estaba hablando conforme o según los argumentos de los hombres. Pregunta si es preciso alguna argumentación que sea necesaria, como los ejemplos de la vida cotidiana que antes presentó, para entender que todo el trabajo debe de ser retribuido. Sigue diciendo este versículo: ¿no dice esto también la ley? Lo que dijo antes está amparado por la ley y no solo el pensamiento de un hombre. Preparando lo que sigue, formula la pregunta de si esto está también recogido en la ley. La construcción de la oración con el adverbio negativo exige aquí una respuesta afirmativa. Ciertamente está recogido en la ley que Dios había dado por medio de Moisés, conforme al mandamiento que sigue. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Comienza este versículo diciendo: porque en la ley de Moisés está escrito. Pablo hace aquí referencia a un mandamiento de la ley, usando la fórmula tradicional: en la ley de Moisés ha sido escrito. Sigue diciendo este versículo: no pondrás bozar al buey que trilla. El mandamiento está tomado a la letra de lo establecido en la segunda ley, esto es, Deuteronomios, y estaba destinada a permitir que los animales que trabajaban pueden comer algo de aquello en que están trabajando. Y a citar el texto, el apóstol pone el ejemplo de la prohibición de embozalar el buey que trilla, para que pueda tener provecho y sustentarse, levantando el cansancio del trabajo que estaba haciendo. Es por eso que, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Una nueva pregunta vemos aquí que es retórica y hace reflexión al lector sobre el alcance del mandamiento.
Aparentemente la lectura pareciera como si Dios no tuviese cuidado o no se interesase por el cuidado de los bueyes. Pablo no pretende tal cosa porque sería negar el cuidado divino hacia los animales de quienes Él es el creador y se ocupa, como lo hace también con los cuervos. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Job, capítulo 38, versículo 41. Y también con los animales en general, como señala el salmista en el Salmo 147, versículo 9. Esa enseñanza fue confirmada por Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 26. De manera que el mandamiento tiene una referencia primaria al cuidado de los bueyes. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Comienza diciendo este versículo: o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. La ley tiene una aplicación que supera el ámbito de los animales para referirse al hecho que tiene aquel que sirve a pleno tiempo en la iglesia de recibir un salario para que pueda vivir mientras se dedica a la obra que Dios le ha encomendado. Ese derecho es de recibir un salario mientras atiende a la predicación y la enseñanza en la congregación, como se estará considerando más adelante en el versículo 14. El mandamiento no tiene que ver tanto con el cuidado de los bueyes, sino que es conforme a la interpretación inspirada del apóstol, un ejemplo para que se cuide de proveer lo necesario para los que sirven a pleno tiempo en la obra. Dios exige un trato de justicia para los animales que sirven al hombre, cuanto más debe éste cuidar a los que le sirven a él espiritualmente hablando. Cuando dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo capítulo 6 y versículo 26. Continúa diciendo este versículo: porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Note que aquí Pablo apela nuevamente a los ejemplos que tomó antes para referirse al principio de ética con quien trabaja, de modo que debe de esperar la recompensa que corresponde a su servicio. Sin embargo, junto con el principio de la retribución está también el del trabajo, ya que no recibirá recompensa aquel que no ara o el que no trilla. Entonces, el que sirve al Señor en el Evangelio tiene que hacerlo con entrega total al trabajo. La labor en la obra es un trabajo arduo y también duro, y que requiere determinación y coraje. Esta determinación decidida está vinculada con la esperanza de los resultados que se alcanzarán. De ahí el ejemplo del que el que ara y del que trilla, que lo hace esperando recibir el fruto que corresponde a su trabajo. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Comienza este versículo diciendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. El apóstol aplica aquí ahora la figura del labrador, ya que él y sus colaboradores
sembraron en los creyentes algo de valor muy superior a lo que tienen derecho a recoger. En ellos había sembrado valores espirituales, y lo sembrado es de valor superior a cualquier cosa material, porque son valores eternos y no temporales. Sigue diciendo este versículo: ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Por consiguiente, no es una gran cosa que reciban de ellos valores carnales, que, como se ha considerado anteriormente, no tiene que ver aquí con el concepto de carnalidad propia del pecado, sino relativo al mundo que, siendo temporal, son perecederos. El apóstol y los que servían con él como maestros, predicadores y pastores estaban recibiendo un valor muy por debajo de lo que les habían dado. El apóstol no está ansioso por el salario que le corresponde, simplemente está aquí apuntando a la realidad de la relación que ha tenido con los corintios. Por otro lado, el genitivo, cuando dice de vosotros, de vuestra parte, está indicando aquí el origen del salario que debía proceder de la iglesia en Corinto, ya que si habían sembrado espiritualmente, tenían por tanto derecho a esperar recibir dones materiales para su sostenimiento personal. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Comienza este versículo diciendo: si otros participan de este derecho sobre vosotros. Los corintios, ellos reconocían el derecho de recibir sostenimiento a los apóstoles y también maestros. Algunos de estos eran falsos maestros y que además abusaban de los hermanos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 20, dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Note que es sorprendente apreciar que a los que llegaron a la iglesia después de Pablo les reconocían el derecho que negaban, sin embargo, al apóstol. Nadie había hecho tanto como él por los corintios, ya que él había trabajado más que todos los otros, como señala el capítulo 15, versículo 10. Es por eso que su derecho a ser sustentado por ellos es bien evidente. Sigue diciendo este versículo: ¿cuánto más nosotros? Como fundador de la iglesia y apóstol, sus derechos eran peculiares. Ningún otro, ni de los maestros e incluso de los apóstoles, tenían lo que correspondían a él. Sigue diciendo este versículo: pero no hemos usado de este derecho. Note que pese a todo, Pablo, como el resto de sus colaboradores, ellos renunciaron a su derecho voluntaria y generosamente. Sigue diciendo el versículo: sino que lo soportamos todo. Note que en lugar de usar de su derecho y recibir de los corintios las ofrendas correspondientes al salario de su trabajo, dice literalmente que lo soportaron todo, ya que tuvieron que trabajar manualmente para buscar la provisión para las necesidades cotidianas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Incluso tuvieron también que soportar momentos de necesidad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo,
para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Sigue diciendo este versículo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. La razón para una renuncia semejante y la disposición a pasar por dificultades y problemas era el amor, por el correcto testimonio del Evangelio que predicaban. Pero los enemigos de Pablo le acusaban de predicar por ganancia, de manera que, para evitar la maledicencia, rehusaban sus derechos. Su testimonio de esta situación es impactante. Note lo que dice. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y los versículos 7 al 9, donde dice: «Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso». Note que no es que el apóstol renunciase a recibir sustento de la iglesia como si no tuviese derecho a ello, sino que declinaba esa potestad para evitar que pudiese ser usada contra él, acusándole de tener intereses personales que le llevaba a fundar iglesias en beneficio propio. Nadie debe de usar esta renuncia para convertirla en modo de vida de los que sirven al Señor al tiempo completo. Y voy concluyendo con esto. Pablo habla de sí mismo como habiendo sembrado lo espiritual para los cristianos en Corintio. En otras palabras, él había acudido a Corinto predicándoles el Evangelio y enseñándoles preciosas palabras espirituales. Siendo así las cosas, ¿es pedir demasiado si a cambio de ello le ministraban de sus finanzas o de lo material? Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 23, nos dice que nos habla del sembrador y nos está hablando de una semilla que cayó, y concretamente en el versículo 19 dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amigo y amiga oyente, si la palabra de Dios ha caído en tu corazón, si entiendes que necesitas recibir a Cristo en tu corazón antes de que venga el malo, es decir, el diablo, y te la arrebate, ¿por qué no oramos? Y así puedes recibir a Jesucristo en tu corazón, ya que cuando Él esté en tu corazón, el enemigo no podrá entrar. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesús, vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos los pecados y todo el mal que he hecho. Soy una persona pecadora, pero ahora me arrepiento de todo ello. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique
la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.